Entonces, vamos a hacer la clase 3 como una clase práctica. Vamos a empezar con el tercer ejercicio que les he dado algún inconveniente. A ver, voy a hacer, pero no de forma específica, sino de manera general para cuando se presente cualquier problema similar a este, ¿no? Lo que decía es que tienen un tanque en forma de un paralelepípedo, el cual está con un líquido y que se quiere sacar o bombear a la superficie. Entonces, para eso voy a necesitar hacer determinado trabajo. Supongamos que coloco aquí una máquina, ¿no? Que vaya a hacer esa tarea de bombeo, ¿no? Y que se conecte, qué sé yo, una manguera para que pueda sacar por aquí el líquido, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el agua? El agua tiene que subir y llegar a la bomba para que pueda salir por la manguera. Muy bien. Para poder hacer eso, yo necesito un sistema de referencia que me permita hacer particiones a el líquido que se encuentra aquí. Entonces, eso me va a dar unas particiones de volumen. Sin embargo, ¿no? La geometría del problema me va a permitir hacer ciertas, digamos, abreviaciones, ¿no? Respecto de los valores que están implicados. Como no voy a ser específico para unas medidas determinadas, voy a suponer que la base, ¿no? Mide a, qué sé yo, centímetros o metros, unidades de longitud, ¿no? Digamos que la profundidad del tanque vale B y que la altura del tanque vale C. Entonces, lo que van a necesitar es un sistema de referencia, como decía, para poder hacer el análisis. Entonces, pudiendo ponerle en cualquier sitio, ¿no? Tal vez una forma práctica de hacer este tipo de problemas es aprovechar la simetría de los objetos, porque siempre que se trata de recipientes, ustedes verán que los recipientes no son como quiera, sino que tienden a tener cierta simetría. Es por la resistencia que deben tener este tipo de objetos para poder contener líquidos. Entonces, la simetría siempre va a estar presente, por lo tanto, es mejor aprovechar esa característica. Por ejemplo, la simetría de este objeto le voy a utilizar centrando el origen del sistema coordenado en el centro de la base. Y voy a colocar los ejes de tal manera que me permita hacer este planteamiento de forma más sencilla. Digamos que este sea el eje X, que este sea el eje Y. Yo tengo que hacer una partición de tal manera que pueda trabajar con un volumen sub-I, ¿no? Eso ya hemos explicado. Trabajo con un pequeño volumen por el hecho de que puedo llegar a partir del volumen a establecer una fuerza que me permite equilibrar este volumen. Y luego con esa fuerza pues ya veo cómo están implicadas las distancias y con eso puedo obtener el trabajo. Ese es el objetivo de iniciar planteando un análisis para saber cuál es un volumen que se pueda particionar. A ver, voy a hacer la partición, ¿no? Sobre, a ver, una partición más bien en Y, ¿no? De estas características. Voy a poner aquí el punto medio. Este punto será gamma sub I. Esta altura será delta Y sub I. Esta de aquí será una función, ¿no? F de Y, porque esta es la pared, ¿no? A la que llega el, el recipiente. Es decir, esto es una recta, ¿no? F de Y, que es constante
Y su altura es, como podemos ver, si es que toda esta longitud es A, esta longitud de aquí va a ser A sobre 2. Entonces, este punto de aquí es A sobre 2. Y la función f de y es esta de aquí, en la que el valor de A sobre 2 es constante, es decir, la f de y es A sobre 2. Ese primer análisis es fundamental para poder establecer la partición. Sin embargo, con esta partición de aquí, en el que ya obtendrían este valor de aquí, que sería el f de gamma sub i, que luego será reemplazado por el f de y igual a sobre 2, no les da un volumen sub i, sino les da apenas un a sub i, ¿no? El a sub i, que ustedes pueden obtener de aquí, sería la altura, que sería f de gamma sub i, multiplicado, ¿no? O más bien aquí sería el ancho, ¿no? El ancho que sería f de gamma sub i multiplicado por esta altura, que es igual que esta de aquí, que es delta y eso. Entonces, si yo tengo esta área de aquí, ¿a qué será igual un volumen que surja de esta área de aquí? Lo único que tendría que hacer, si ustedes se fijan, sería extender esta laminita de agua hacia atrás, hacia la profundidad. Si extienden esta de acá también, ¿no? Lo que tienen es un volumen sub i de agua. Este volumen sub i de agua sería una película de agua que saco de el objeto, ¿no? Y que está a determinada profundidad, en este caso a una profundidad promedio gamma sub i. Es decir, a esta A sub i me bastaría multiplicarle por la profundidad del tanque, que en este caso sería B, ¿no? Si le multiplico a esta A sub i por B, por lo tanto, si esto también le multiplico por B, lo que obtengo es B sub i. Este sería el volumen que tengo que elevarle desde aquí hasta la bomba. Ya tengo el B sub i, sería B por F de gamma sub i por delta Y sub i. Ese razonamiento es básico y van a tener que verlo, visualizarlo en cada uno de los problemas de aplicación en los que tengan que trabajar con volúmenes que tienen que ser evacuados de recipientes. Ahora, ya nos hemos de ocupar del hecho de que la simetría hace que yo trabaje solo con la mitad del líquido, pero en realidad tengo que trabajar con todo el líquido. Entonces, aprovechando la simetría del problema, al final, ¿no? Si ustedes multiplican por 2, harán esto 2 veces y ya tendrán todo el líquido. Eso le vemos, pero al final. Por lo pronto me ocupo de esta mitad de aquí. Este es del volumen sub i. ¿Y para qué el volumen sub i? Para poder calcular la masa sub i. ¿Por qué? Porque la masa de esta película de agua, ¿no? Aunque es un volumen pequeño, tiene una masa. Entonces, esa masa ya habíamos visto que es igual a la densidad multiplicado por el volumen sub i. Porque sabemos nosotros que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si estoy trabajando con un volumen sub i, la masa también será sub i. Despejando de aquí, la masa sub i es densidad por volumen. ¿Y por qué la masa? Porque la masa, ¿no? Me va a decir cuál es el peso de esta película. Y el peso es la fuerza, ¿no? Que genera la gravedad para llevarle hacia abajo a esta película. Pero ustedes lo que quieren es equilibrar ese peso para más bien subir. Por lo tanto, la masa me da un peso sub i. El peso de la película es la masa sub i multiplicada por la gravedad. Es decir, la densidad por la gravedad, ¿no? Y por la eh, masa sub i, ¿no es cierto? Que es la densidad que ya está por el volumen sub. Eso sería la masa sub i sustituida por densidad por volumen sub i y por la gravedad, eso ya me daría el peso. Este peso ya es la fuerza.
esta fuerza me va a dar, ¿no? Al multiplicar esta fuerza por la distancia, eso ya me va a dar el trabajo. El trabajo sub i que necesito para equilibrar este peso sub i. Para equilibrar esto tendría que multiplicar el peso, densidad por gravedad, por volumen sub i. Eso tendré que multiplicarlo por la distancia que tengo que trasladar este peso hacia arriba. Es decir, cojo este de aquí y equilibro su peso y empiezo a elevar. La pregunta, ¿de dónde a dónde tengo que elevar? Tengo que elevarle desde el punto medio, ¿no? Porque el punto medio representa a todo el tramo, ¿no? Este pequeño tramo desde x sub i menos 1 hasta x sub i. Tengo que coger este punto y elevarle desde aquí hasta llegar acá. ¿Cuánto vale ese recorrido? Ustedes saben que la altura es igual a c. Es decir, este punto de aquí está a una altura c. Por lo tanto, si es que este fuera el eje y aquí está gamma sub i, y ustedes tienen que coger este y llevarle hasta c, gamma sub i sería esta altura, mientras que c sería esta altura, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que elevar es esto de aquí. Y eso de aquí evidentemente es igual a c menos esta altura de aquí que ha sido gamma sub. Ese es el tramo que hay que subir. De esta película de aquí hasta la bomba. Hay que subirle una distancia c menos gamma sub i. Todo esto. Con eso ya tengo el trabajo que tengo que realizar. Entonces ahora sustituyo b sub i. Y el trabajo sub i para llevar esa película sería, sustituyendo esto, ¿no? Sería densidad por gravedad por la profundidad que tiene el tanque, ¿no? No confundan a veces cuando se trata de recipientes o de estanques o de este tipo de objetos que almacenan líquido, ¿no? A veces se suele llamar a la profundidad, ¿no? A la altura. Entonces, solemos decir la profundidad del líquido. En este caso, yo cuando digo profundidad me estoy refiriendo a la profundidad, ¿no? Que tiene el recipiente, es decir, la distancia desde aquí hasta acá, para que esta sea la altura, ¿ya? Entonces, C es la altura, para evitar tal vez alguna confusión en cuanto a la semántica del problema. A ver, entonces, densidad, Retomando gravedad. entonces, lo que era del ejercicio que nos decía 5 de profundidad, en realidad era la altura. Exacto, exacto. Mm, Interpretaránle adecuadamente, ¿no? Entonces, si ya, dice muchas que tiene 5 de profundidad, lo que les está diciendo es que el valor de C es igual a 5, ¿ya? Entonces, este valor de aquí, qué sé yo, le pueden llamar espesor o algo así. Ancho, profundidad, altura. Podríamos decir también, ¿no? Si es que esto le menciona en el problema como profundidad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes le podrían decir que este de aquí es el espesor y este es el ancho, para que no genere confusión eso. Ya, el volumen sub i sería entonces B por F de gamma sub i por delta Y sub i por la distancia que sería C menos gamma sub i. Y el trabajo sería el límite con la partición delta tendiendo a 0 de la suma desde igual a 1 hasta el infinito de las constantes por, este le voy a organizar mejor. Tal vez sea mejor poner este primero, C menos gamma sub i, ¿no? Multiplicado por F de gamma sub i por delta Y sub i. De esta forma tendrían el trabajo que sería igual. A ver, voy a hacer una integral, ¿no? Entonces, para hacer esa integral tengo que saber
cuáles son, ¿no?, los límites que copa el líquido en el recipiente. Como dice que el recipiente está lleno, ¿no?, entonces tengo que llevar el agua desde la base, ¿no?, hasta la parte alta. No tengo que llevar el agua, aquí le estoy llevando, ¿no?, a esta partición que tiene que representar a todas. Entonces, la primera partición, ¿en dónde estaría? La primera partición estaría en la base, y de ahí iría subiendo hasta la parte alta. Es decir, tengo que llevarle desde 0 en Y, ¿no es cierto?, hasta el valor de C. Entonces, la integral es desde el inicio hasta el final. Va desde 0 hasta C. Eso hará que este valor de C, cuando se le va quitando el valor de gamma sub I, se vaya acabando el líquido, ¿no es cierto? Aunque en realidad el líquido no se va acabando de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Eso también tienen que considerar para cuestiones de signos, ¿no? Ya, entonces, estas son constantes que, bueno, igual pueden estar fuera de la integral. Y dentro lo que quedaría es C menos gamma sub I por, a ver, perdón, C menos gamma sub I, que sería la variable, en este caso la variable es Y, ¿no? Sería la variable Y, ya no sub I, sino solamente Y, multiplicado por f de gamma sub I, que sería la f de Y, por dy. Finalmente, ya sacando las constantes, que sería densidad, gravedad y el espesor del recipiente, la integral iría de 0 a C, que multiplica a C menos Y por la f de Y, que sería ya la constante, porque esto no es variable en realidad, no es una pared recta, sería A sobre 2. Se pondría también fuera, la f de Y ha sido A sobre 2, una constante, multiplicado por dy. Pero como no tenía que ser solo la mitad, sino todo, entonces le tendría que multiplicar por 2. Y este sería con este, y esta sería la respuesta, ¿no?, para el trabajo que hay que hacer para vaciar el tanque. Profe, Ya vamos a ver Profe, pero el aplicaciones. ejercicio decía que, Sí, que esté un pie más arriba de lo que estaba lleno. perfecto. Supongamos que en lugar de vaciar el recipiente, lo tengo que llevar a un pie, a 2 pies, a 3 pies. Supongamos que le tengo que llevar a ver, ya no sería, pongámosle D. Supongamos que le tengo que llevar a una altura que no es la parte alta del recipiente, sino que le quiero llevar con una manguera, qué sé yo, hasta acá. Entonces, D representaría cualquier altura adicional, ¿cierto? ¿Cómo le podría resolver eso? Fíjense, voy a partir de aquí, ¿no? Hasta aquí estaba planteado el peso. Mejor porque nos permite resolver estas dos situaciones, problema, que son muy comunes, ¿no? La una casi siempre es, si le llevo hasta, lo único que me interesa es vaciar el tanque. ¿Qué trabajo tengo que hacer? Y la otra es, ¿qué pasa si le tengo que llevar a una altura diferente? Entonces, partamos de el peso sub I igual a la masa sub, a ver, perdón, a la masa sub I por la gravedad igual a, que es lo mismo que la densidad por la gravedad por el volumen. ¿Cuál sería entonces el trabajo? En esta nueva situación en la que tengo que llevarla toda esta O, una distancia D hacia arriba. Tendría que poner, no, el peso que quiero equilibrar, multiplicado por la distancia a la que le quiero llevar. Entonces, haciendo este mismo análisis, creo que aquí sí va, ¿no? Le quiero llevar desde aquí, a través del eje Y, ¿no?, a esta gamma sub I. Le quiero llevar hasta C, y además quiero que se eleve una distancia D adicional. Por lo tanto, aquí tendría gamma sub I. Aquí le tendría a C, y esta altura de aquí sería D, esta altura adicional. ¿A dónde le quiero llevar a gamma sub I? A gamma sub I le quiero llevar no solo a C, sino hasta D.
Entonces, ¿cuál es la altura desde aquí hasta acá? Si yo tengo, ¿no es cierto?, el valor de C más D sería toda esta altura de aquí más esta altura de aquí, esa sería la altura total. Pero resulta que esta partición ya está en gamma sub i, por lo tanto este espacio de aquí ya está recorrido. Entonces tendría que restarle gamma sub i. Ese sería el recorrido de gamma sub i hasta C y adicionalmente hasta D. Este D. Esa es la distancia que recorre. Entonces sería C más D menos gamma sub i. Este sería el planteamiento ante esta nueva situación. Entonces, el trabajo sub i, ¿no es cierto?, sería igual a una densidad por la gravedad por el volumen sub i, que era B por F de gamma sub i, por delta Y sub i, que multiplica a C más D, menos gamma. Entonces, este trabajo sub i, si le reacomodo, ¿no es cierto?, sería densidad, gravedad, profundidad del tanque, C más D menos gamma sub i, por F de gamma sub i, delta Y sub i. De tal manera que el trabajo es el límite con la partición delta, tendiendo a 0 de, voy a poner primero las constantes, y en este trabajo ya de una vez voy a poner multiplicado por 2 para que se vea que voy a hacer todo, ¿no? Como voy a hacer todo, tengo que multiplicar por 2, eso estaba dejando para el último. De una vez pondré una sumatoria porque una vez se olvida. Sumatoria desde i igual a 1 hasta el infinito de C más D menos gamma sub i por la F de gamma sub i delta Y sub i. Entonces, ahora el trabajo va a ser una íntegra. Fíjense que hay una diferencia entre el recorrido del agua y el volumen que ocupa el agua. El volumen que ocupa el agua está desde la base hasta C nada más. El agua no se va pasando hasta acá. Lo que se va pasando es el transporte del agua, que es distinto. Entonces, lo que yo tengo que recoger es todo el agua simplemente. Y todo el agua, con irse desde 0 hasta C, ya está cubierto, ¿no? Las constantes quedarían fuera: 2, densidad, gravedad, el espesor del tanque, y dentro quedaría C más D menos gamma sub i, que sería la variable, en este caso Y, por F de gamma sub i, que sería A sobre 2, sería la F de Y, multiplicado por delta Y sub i, que sería D. Este sería el otro planteamiento. En el caso específico de este problema, ustedes identifican el valor de A, el valor de B, el valor de C, y ya tendrían las constantes que están aquí. Además, si es que la altura, ¿no?, es un pie más, eso quiere decir que el valor de D va a valer 1. Y con eso sustituyen los valores numéricos y hacen. Pero este ejercicio de aquí les he querido plantear de tal manera que sirva para que en cualquier situación con este tipo de recipiente se pueda resolver. Profe, disculpe, pero en la Sí, integral no sería de 0 a C más 1. no, porque la integral es para llevar el líquido. O sea, para acarrear el líquido que está presente. Es decir, esta integral de aquí lo que les permite es vaciar el tanque. Y el tanque se va a vaciar al ir desde 0 hasta C. El transporte es diferente. El transporte es la distancia que tiene que recorrer el agua. Entonces, esta agua de aquí tiene que recorrer la distancia de aquí más esta elevación, pero aquí ya no hay agua. O sea, en este espacio de aquí, mejor me llevaré acá. Aquí no hay agua, aquí solo hay una manguera. El rato que usted vacía el tanque, ya está vaciado. La integral es para vaciar el tanque, por lo tanto es solo de 0 a C.
Este valor de aquí es la distancia de recorrido. Y la distancia de recorrido a veces sí llega hasta D. Esa es una confusión muy común, ¿no? Pero justamente estos ejercicios sirven para ejemplificar. De 0 a C nada más es la integral. No sé si tienen algún otro inquietud. Profe, una preguntita. ¿Qué pasaría si las paredes estuvieran un poquito inclinadas? O sea, si estuvieran inclinadas. Exacto, hagamos esa situación. A ver, hay otro problema general de este tipo para estos recipientes, ¿no? Supongamos este. Supongamos que el recipiente es de esta forma y que no está lleno, sino está solo hasta aquí, el agua. ¿Cuál sería el análisis para poder vaciar esta cantidad de agua a una altura asimismo que puede estar a, qué sé, a una altura diferente, ¿no? Se llega con una manguera a una altura diferente para, qué sé yo, regar o esparcir el. ¿Cómo plantearía? Eh, Como ustedes ven, siempre va a haber cierta simetría en los recipientes que contienen líquidos, ¿no? La simetría es bastante común, por lo tanto, vamos a tomar como un hecho. A ver, aquí pueden colocar el sistema coordenado de varias formas, ¿no? Podrían poner, por ejemplo, el positivo de X hacia abajo. Se me ocurre. Igual cosa se pudo haber hecho acá, ¿no? En lugar de poner de aquí como origen hacia arriba, con Y, se pudo haber puesto Y hacia acá, y desde aquí el positivo de X hacia abajo. Eso incluso hubiera facilitado un poco el análisis. Pero a propósito quise hacer así para que vean que los sistemas de referencia los ocupan ustedes a su conveniencia. Entonces, aquí podría pensarse, ¿no? de varias formas. Tal vez para que no se nos complique, ¿no? Voy a llamarle a este el eje, a ver, perdón. Este no sería el eje X porque aquí me voy a quedar con valores negativos. Ya, este eje es importante, pero le voy a poner al eje X más bien aquí. Para que el eje Y esté aquí. Y la partición, ustedes la puedan hacer. Esta partición de aquí les va a dar el gamma sub i. Y esta de aquí va a ser la función f de y, que ya no va a ser constante. Lo vamos a mantener con f de y al final vemos cómo calcular. Asimismo, supongamos que esta longitud de aquí, ¿no? Está establecida y esta de aquí está establecida. Lo cual quiere decir que esta de aquí coincidiría con la de acá, caso contrario, eso desfavorecería, ¿no? La no simetría desfavorecería el equilibrio del canal, del estanque, del objeto que contenga el líquido. El líquido es muy pesado, el líquido es muy inestable, entonces con la simetría se cuida de que no existan accidentes o pasen cosas, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes saben que esta longitud de aquí es, digamos que, lo voy a poner acá para que se vea. Esta longitud de aquí, supongamos que ustedes saben que es A. Y que esta de aquí es B. Por lo tanto, esta de aquí o esta de aquí también sería B. Muy bien.
Sabiendo esos datos, ustedes quieren coger esta cantidad de agua que está aquí, ¿no? Está más abajo de la parte de arriba del objeto, ¿no? Ustedes quieren llevar esta cantidad de agua a una altura determinada. Entonces, supongamos que esta de aquí es una altura adicional D, ¿no? ¿Cuál sería el volumen sub I? Esto les va a clarificar un poco lo que es la integral para vaciar el tanque con lo que es el acarreo del agua hacia una altura determinada. Ahora, el volumen sub I va a ser igual, ¿no? A esta lámina de aquí, que tendría un área sub I. Igual al punto que choca aquí, la gamma sub I, que sería F de gamma sub I, multiplicado por esta pequeña altura, que sería obviamente el delta I sub I. Entonces, ¿cómo puedo formar yo esta película de agua? ¿No? Esta película de agua de aquí. Para que esta película de agua pueda subir hasta esta altura, multiplicándole por la profundidad que tiene el estanque, ¿no? Visto desde acá. Si visto desde acá, esta profundidad de aquí tendría que estar establecida. ¿Qué tan largo es el tanque, no? ¿Qué tan largo es el tanque? No le he puesto una longitud, pero supongamos que es de una longitud C. Esa longitud de aquí no varía. Es la misma longitud en la base que arriba, que acá. ¿No es cierto? Por lo tanto, si lo multiplico por esa profundidad o longitud del estanque o del tanque, lo que terminaría obteniendo es B sub I. Por lo tanto, el B sub I ha sido C por la F de gamma sub I por la delta Y sub I. La masa sub I es la densidad por el volumen sub I. El peso sub I es la masa sub I por la gravedad. Y ahora sí, el trabajo sub I. Voy a coger todo este peso, que sería la densidad por la gravedad y por el volumen sub I, y lo voy a llevar una distancia determinada. Entonces, aquí está el recorrido en la distancia, que no voy a poner D, sino voy a evaluar qué es D. ¿Cuánto vale esa? No D, sino la distancia. Voy a evaluar cuánto vale la distancia. Tengo que llevarle este W sub I, este gamma sub I, tengo que llevarle desde aquí, junto con la película de agua, hasta la parte alta de la manguera, hasta acá. Ese es el recorrido del agua. Ese recorrido del agua sería entonces, ¿no? A ver, creo que fue didáctico hacer. Le ubico a gamma sub I. Le ubico a la altura del tanque. A ver, veamos. Esa altura del tanque no tengo. Lo que sé es que todo esto de aquí vale A. Por lo tanto, este pedacito de aquí valdrá A sobre 2. Todo esto de aquí vale B. Por lo tanto, esto de aquí será la altura del tanque. La altura del tanque es la raíz cuadrada de la hipotenusa, que sería B al cuadrado, menos A cuadrado sobre 4. Ya tengo esta altura. Entonces, esta altura de aquí será la raíz de B cuadrado menos A cuadrado sobre 4. Y tengo que llevarle, ¿no es cierto? No hasta la
parte alta del tanque, sino hasta una altura D adicional. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de este líquido desde aquí hasta acá? Sería el recorrido líquido desde aquí hasta acá. Entonces, toda la altura es D más la raíz de B al cuadrado menos A al cuadrado sobre 4. Todito. Y le tengo que restar esta altura que ya recorrió. Ese sería el recorrido, esa sería la distancia. ¿No? La distancia voy a poner. Esa sería la distancia. Para no escribirle aquí otra vez. Ahora sí le voy a abreviar. El trabajo sub I sería el B sub I de una vez voy a poner, ¿no? Densidad, gravedad, B sub I que sería C por F de gamma sub I por delta Y sub I por la distancia, que sería D más esta raíz, ¿no? Menos gamma sub I. Ya. Esto de aquí en el límite, con la partición delta tendiendo a 0, sería de la sumatoria desde igual a 1 hasta el infinito de esto mismo. Por lo tanto, el trabajo, ¿no? Sería igual. Fíjense, ¿no? Voy a sacar las constantes. Densidad, gravedad por C. Y ahora esto voy a reorganizarle en una integral. A ver. Voy a llevarle al líquido, ¿no? Voy a integrar de tal manera que todo el líquido sea vaciado. El líquido está comenzando en el origen. Por lo tanto, comienza en C. Y tiene que vaciarse hasta la altura a la que esté el líquido. Entonces ahí ya les dirá, ¿no? A una profundidad tal, o a una altura tal, a la que esté. Entonces, ese dato tiene que proporcionarse. Supongamos que si estuviera lleno, sería desde 0 hasta esto, ¿no? Pero como está hasta una altura determinada, entonces esa altura supongamos que les dicen que es h. La distancia desde aquí hasta acá que sea h. Entonces, el líquido solamente llega hasta h. Por lo tanto, me voy a vaciar desde 0 hasta h nada más, para que esto de aquí pueda ser reescrito como de colchete de más la raíz de b cuadrado menos a al cuadrado sobre 4 menos gamma sub i, que sería y, multiplicado por f de y. Yo voy a determinarla por delta y sub i. Entonces, ¿cómo determinarían f de y? Nuevamente, ¿no? Saco este pedazo de rectángulo. Vaya, este pedazo de triángulo. Y ubico los puntos. Como este es mi sistema, ¿no es cierto? Como, a ver, perdón. Mi sistema. Esto es X. Y esto es Y. Entonces los puntos, aquí le estoy poniendo el origen, este es 0C. ¿Cuánto vale este punto? Este punto, según este sistema, sería, ¿no? Como todo esto valía A, entonces en X esto va a valer A sobre 2. Y la altura, ya la saqué, era la raíz de B cuadrado menos A al cuadrado sobre 2. Ese sería el par ordenado de X. Si tengo dos puntos, ya tengo la f de y. Simplemente tendría que restar, ¿no es cierto? Y menos y1, que sería 0 sobre
x menos x1, que sería 0, e igualarle a la resta de esto menos 0. Sería la raíz de b cuadrado menos a cuadrado sobre 4, dividido para a sobre 2, que sería la... De aquí pueden sacar la f de y, ¿no es cierto? Sabiendo que a por y sobre 2 sería igual a la raíz de b cuadrado menos a cuadrado sobre 4, ¿no? Dividido para, multiplicado por, ¿no? Porque este x pasa a multiplicar. Entonces, despejando x, tendrían la f de y igual, este pasaría dividiendo, sería a sobre 2 raíz de b cuadrado menos a cuadrado sobre 4, ¿cierto? Por y. Esa sería la función que hay que sustituir. Si gustan, ya escribiendo finalmente este problema que es bastante general, que en realidad les dará los valores de todo, ¿no es cierto? Pero que hago de manera general para que puedan salirse del problema en cualquier situación. Menos y, que multiplica f de y, que sería esto de aquí, ¿no es cierto? Incluso esto podría salir de la integral, pero les voy a poner allí porque ya no da el espacio. Este dividido para 2 al final se va a eliminar, porque hay que multiplicar por 2 a todo. Y una vez que está esto, le multiplico por 2, porque no tengo que hacer solamente este pedazo, sino, ¿no es cierto? No hago solamente esto, sino tengo que hacer todo, es decir, cuando llega hasta acá. Y ahí tengo el procedimiento. Fíjense que lo que ha variado no es el problema en sí mismo respecto de trasladar el líquido de un recipiente hacia una altura determinada. En ese sentido, el problema es igual. Lo que está variando es la geometría del problema. La geometría del problema cambia, el problema se complica un poco más, pero por lo geométrico, ¿no? El cálculo integral es el mismo, el análisis es similar. No sé si tienen allí alguna pregunta. A ver, y una situación distinta, ¿no? ¿Qué pasa si es que tienen que trasladar objetos que tienen, digamos que este es un balde, ¿no? Y tienen que elevarlo a una altura determinada a lo largo del eje Y. Vamos a poner la base en el eje X. Tienen que trasladar este balde, pero si tuviera un peso estable, no sería difícil, porque sería igual al peso equilibrado, o sea, la fuerza que hay que hacer multiplicado por la altura que hay que llevarle. Pero resulta que este balde tiene un orificio, por el que se está escapando el líquido, o lo que contiene. Entonces, allí sí entraría la fuerza variable, porque va cambiando el peso del tanque a medida que va subiendo. Eso nos obligaría a hacer un análisis de qué es lo que pasa en una posición determinada, ¿no? Hasta llegar a otra, que está muy cerca de la anterior. Es decir, el tanque se movió desde aquí su base hasta aquí. Pongo así en línea de puntos para que se vea que lo que voy a hacer es un análisis desde una posición y sub i menos 1 hasta una posición y sub i, estando
este punto medio, ¿no? En donde se concentraría toda la masa del tanque, como gamma sub I. Y la fuerza que hay que hacer es la fuerza para equilibrar el peso, ¿no? Entonces, ahí tengo que diferenciar dos cosas. Primero, el peso, ¿no es cierto?, del tanque, o del balde, o del recipiente. Esto es, el peso del tanque como tal es constante. ¿Qué es lo que es variable? Lo que es variable es el peso de lo que contiene, porque estando lleno de inicio, luego se va vaciando a medida que sube, ¿no es cierto? Es más, puede llegar arriba vacío. Entonces sería el peso del líquido, que es variable. El peso del conjunto sería el peso del tanque más el peso del líquido. Este peso tendría que multiplicarle por la altura, es decir, hasta dónde va a subir. Va a subir una altura h. Tendría que multiplicarle por la distancia. Si es que no hubiera el orificio, esto resuelve el problema. Esto sería el trabajo. Pero como hay el orificio, esto ya no sirve porque este ya no es constante, sino es variable. Entonces, ahora sí tiene sentido la partición. A ver, veamos cuál sería entonces aquí la partición y cuál sería el trabajo que hay que hacer para llevarle a este objeto, ¿no? Este tramo, para trasladarle este pedacito. Este pedacito de aquí tendría que ser una fuerza que sería variable, sería un F de gamma sub I. Trasladada este pedacito de altura que sería la delta I sub I. Es decir, el trabajo sub I es igual a la F de gamma, perdón, a ver. Cuando es fuerza es mayúscula, ¿no? A la F de gamma sub I, a la fuerza que hay que hacer para llevar este gamma sub I, este tramo, multiplicado por el tramo, sería la delta y eso. Ese sería el trabajo sub I para subirle al tanque este espacio pequeño. ¿A qué sería igual la F de gamma sub I? La fuerza tendría que ser igual al peso. Y el peso es igual al peso del tanque más el peso del líquido. Pero el peso del líquido es variable, ¿no es cierto? El peso del líquido es igual al peso del líquido al inicio, ¿no es cierto? Menos la pérdida, ¿no? Voy a ponerle menos P, minúscula, menos la pérdida. Esa pérdida, ¿no?, va a depender a qué altura se encuentra. Yo diría es una pérdida de gamma sub I. Pero bueno, vamos a verle más bien desde este punto de vista, ¿no? A ver, esta pérdida va a estar medida en unidades de caudal, ¿no? O de pérdida de volumen por unidad de longitud. A ver, si es que está vaciando ese líquido, se está vaciando ese líquido en unidades de volumen. Y esas unidades de volumen tienen que ser pasadas a unidades de masa para que puedan ser trasladadas a unidades de peso. Entonces, supongamos que esta pérdida de aquí, ¿no?, está dada en unidades de volumen, que sería en metros cúbicos por cada metro que sube. Supongamos. Entonces, esas unidades de metro cúbico por metro, ¿no?, tendrían que ser multiplicadas por una altura para que me quede en unidades de metro cúbico, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esa unidad de altura? Desde aquí hasta acá, para saber cuánto ha perdido.
Ese es justamente el gamma sub i. Entonces, si es que la pérdida es P metros cúbicos por metro, y a esta P yo le multiplico por el gamma sub i, ¿no? Ya tengo la unidad de esto, ¿no? De la pérdida en metros cúbicos, porque el gamma sub i está en metros, ¿no es cierto? Metros se va con metros, y la pérdida por el gamma sub i me da en metros cúbicos la pérdida. Pero, ¿qué sería eso? Eso sería el volumen, ¿no es cierto?, que ha perdido hasta ahí. Ese sería el volumen sub i. Al irse desde aquí hasta acá, ha perdido determinado volumen sub i, dado por la pérdida, multiplicado por la altura que subió. Ahora, el volumen sub i es igual a ¿qué? Si multiplico por la densidad los dos, ¿qué obtendré? La masa sub i. ¿Y por qué tengo que multiplicar la masa para obtener el peso? El peso de la pérdida. Voy a poner aquí. Bueno, ya les regreso. La masa sub i, ¿por qué tengo que multiplicar para obtener el peso? Por la gravedad. Eso será el peso sub i. El peso de esta pérdida, ¿no? Podría decirle el peso que tiene la pérdida, ¿sí? Como le vayan a interpretar. Esa sería la fuerza que hay que hacer para subir este líquido a medida que se va desparramando. Es decir, el trabajo sub i, y ahora reescrito esto, ¿no? Con esta interpretación. El trabajo sub i sería igual al F de gamma sub i, que sería el peso total, más el peso del líquido, menos esta pérdida en unidades de peso. Porque esto es peso, tengo que restar peso. No puedo restar volumen. Entonces, ¿cuál es el volumen? Ya había visto que si me dan la pérdida, me tienen que dar la pérdida en unidades de longitud. ¿Cuánto pierde por cada metro que se eleva? Entonces, multiplico la pérdida por cada metro que se eleva, multiplicado por la elevación. Se eliminan estos y me quedan unidades de metros cúbicos. Por lo tanto, esto por gamma sub i ha sido volumen sub i. Por densidad es masa y por gravedad es peso. El peso de la pérdida, ¿no? Voy a poner peso de la pérdida ahí. Todo esto por delta y eso. Entonces, el trabajo sub i es el peso total más el peso del líquido menos el peso de la pérdida, que es igual a densidad por el volumen, que es igual a la pérdida, ¿no? El valor de P multiplicado por gamma sub i. Y ya le puse por densidad, por lo tanto ya está. Me falta la gravedad, ¿no? Multiplicado por la gravedad. Multiplicado por delta y eso. Es decir, que W sería el límite de esta suma, ¿no es cierto? Con la partición delta tendiendo a cero de la suma desde igual a 1 hasta el infinito. Peso total más el peso del líquido menos este que le voy a reacomodar, sería densidad por gravedad por la pérdida multiplicado por gamma sub i. Y esto por delta y sub i. Pero ojo que el delta y sub i multiplica no solo a esto, sino a todo, ¿no? Al F de gamma sub i. Es decir, sería así. El trabajo sería desde el inicio hasta el final. A ver. Si el balde parte desde aquí, tiene que llegar a una altura h. Parte desde 0 y llega hasta h. De el peso total más el peso del líquido menos la densidad de la gravedad por la pérdida por gamma sub i, que sería y.
Todo esto multiplicado por dy. Y la y ya es la variable. La integral es de esa y entre 0 y h. Es decir, podríamos incluso hacer ya esta integral. ¿A ustedes qué les van a dar? La densidad ya sabemos, la gravedad sabemos. ¿Qué les tienen que dar? Les tienen que dar a qué altura va a llegar el balde. Ese es el dato que les tienen que dar. Y la pérdida que va sufriendo a medida que sube. Tantos metros cúbicos por metro, tantos centímetros cúbicos por centímetro, qué sé yo, unidades de longitud. En este caso, metros cúbicos por metro. El trabajo saldrá en julio. Si les da en centímetros si la pérdida les da en centímetros cúbicos por centímetro, pueden pasar a metros cúbicos por metro, o podrían trabajar todo para que el resultado les dé en hercios. O si es que trabajan en pies, ¿no? Pueden trabajar todo para que el trabajo, ¿no? Les pueda dar, creo que está en SLUG, si no me equivoco, pero bueno. Lo importante es que yo diría más bien convertirle al sistema internacional y trabajar en las unidades que solemos tener. Para no complicarse suele ser costumbre, ¿no? Ustedes verán cómo se acomodan mejor. Suele ser costumbre que de entrada se hagan los cambios de unidad de medida, ¿no? Para que todo se pueda realizar en una sola unidad de medida. Normalmente trabajamos en el sistema internacional. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. A ver, en esta tarea van a hacer esto mismo, ¿no? Van a hacer el ejercicio 14 de la misma página. Y van a hacer el ejercicio 20 de la misma página. Sería la aplicación, ¿no? De lo que hicimos en la artesa. Esto de aquí se denomina, este tipo de recipientes se denominan artesas, ¿no? Esto sería una artesa. Y esto mismo, pero suponiendo que esto en lugar de ser un balde es un saco de harina. El 14 y el 20. Le dejo a Paola como hospedadora para que puedan tener la reunión que me pidió. Voy a dejar de grabar ya.